Bueno, en esta siguiente lección vamos a hablar acerca del núcleo y la cavidad. Esta lección es la primera lección del curso de moldes. Aquí lo que vamos a aprender es analizar un modelo para poder verificar los ángulos de salida de las caras. Recuerden que el concepto de ángulos de salida en la parte de moldes es muy importante, ya que nos permite poder sacar la pieza de lo que es el molde. Entonces cualquier pieza hecha con algún proceso de forja, por ejemplo, fundición o inyección de plástico, pues debe tener algunos ángulos de salida para poder ser desmoldada. Vamos a hablar acerca de qué comando nos sirve para poder analizar eso. Vamos a aplicar una contracción o un cambio, una escala, para poder cambiar el tamaño de una pieza de plástico. Vamos a determinar también las aristas de las líneas de separación para poder crear lo que son líneas de separación. Y por último vamos a hablar también de superficies desconectadas. Imagínense que yo tengo que crear un recogedor, y ese recogedor lo voy a abrir dándole doble clic. Ahorita que abre el recogedor se van a dar cuenta que tiene algunas partes donde no debe llevar material. Entonces esto va a ser construido por un proceso de inyección de plástico. En esta parte donde estoy seleccionando con el clic izquierdo, ustedes se van a dar cuenta que no debe haber material, por lo tanto aquí se debe crear lo que se llama superficie desconectada. Esa superficie desconectada se crea en lo que es la pieza, y esa superficie desconectada me hace en el molde tener material para poder generar lo que sería este hueco. Vamos a hablar también de las superficies de separación. Las superficies de separación nos sirven para poder tener lo que es el núcleo y la cavidad de una pieza. Una vez que tenemos el núcleo y la cavidad, es posible crear un ensamblaje a partir de esa pieza multicuerpo. Entonces, actualmente yo acabo de abrir esta pieza. Esta pieza, si ustedes se dan cuenta, pues tiene su nombre en el árbol de historia, pero también vemos que no es un sólido, sino que es un conjunto de superficies. Esa superficie, si yo expando el contenido, pues me dice que solamente hay una, y es una superficie importada. Este recogedor fue hecho a partir de un software en donde crearon lo que es el archivo como un IGES, es decir, no tiene una extensión nativa de SolidWorks. Por lo tanto, muchas de las veces cuando nosotros trabajamos con este tipo de componentes para poder crear lo que son los moldes, pues tenemos que enfrentarnos a esto. Es decir, algunas de las piezas pues no van a ser hechas directamente en SolidWorks, sino que vamos a tener un sólido importado y hay que trabajar con él. Entonces, el primer paso en el proceso de la creación de un molde es abrir o importar el modelo. Muchas veces, como lo decíamos, los diseñadores de moldes necesitarán crear un molde para una pieza de plástico que fue diseñada en otro sistema CAD. Si el modelo no es de SolidWorks, se debe importar mediante un proceso de conversión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De hecho, aquí me dice que es una superficie importada. Recuerden que el programa tiene varias herramientas que me pueden servir como diagnósticos de importación. Es decir, si yo le doy un clic derecho en el nombre de la superficie, hay una opción que se llama diagnóstico de importación. Me va a llevar automáticamente a decirme qué problema se encuentra. Vean que ahorita encuentra 5 caras defectuosas y encuentra una separación, es decir, separaciones entre caras, no están cosidas. Por eso, de manera automática lo ha convertido en una superficie. Si yo le doy clic derecho a alguna de las caras, me dice que puede ampliar la selección o acercarme a la parte que tiene el problema. ¿A qué se refieren con caras defectuosas? Caras partidas, caras con huecos, caras con golpes, caras con hendiduras. Entonces me está llevando a todas ellas. Si yo le doy un clic derecho a la segunda, pues puedo ir a la parte de ampliar selección y automáticamente me va a llevar al otro lugar donde también tengo un problema. Voy a la tercera con un clic derecho, nuevamente ampliar selección, me va a llevar a donde existe el problema, y así sería para la 4 y la 5. Sin embargo, vamos a revisar ahora la parte de separación. Si yo doy un clic derecho, voy a ampliar la selección y ahí me va a indicar de manera automática en dónde están separadas. Nuevamente lo hago, aquí voy a ampliar, clic derecho, ampliar selección, y ahí me va a llevar a mostrarme en dónde están separadas. Entonces vean que ahí, si ustedes se dan cuenta, estoy viendo hacia la parte de adentro. Entonces aquí hay una separación, no está cosido, por eso esto es una superficie. Entonces el primer paso para que yo pueda crear un molde con la aplicación de moldes del programa es tener un sólido. Por lo tanto, esto tengo que repararlo o coserlo para dejarlo como un sólido. Hay algunas herramientas dentro de este mismo comando por donde estoy pasando el puntero actualmente que me pueden ayudar a intentar reparar esas caras que tienen problema o esa separación que existe entre ellas. Si no es muy complicado la reparación y si la separación es factible de coser, presionando este botón de intentar reparar todo deberían solucionarle la mayor cantidad de problemas. De hecho, en este caso de estudio pues estamos viendo que así es. Los problemas quedan solucionados, presiono mi botón de aceptar y automáticamente ya no tengo superficie, sino que ahora estoy trabajando con un sólido importado. Si yo le hago una vista de sección a esto, vamos a subir un poquito más para poder verlo. Vamos a cambiar el plano. Recuerden que el plano es lo que me delimita la vista de sección. Pues voy a ver que esto tiene un espesor, ¿no? Y que es totalmente sólido.
Entonces, ya que lo convertimos en sólido, el siguiente paso será comprobar el ángulo de salida de la pieza, es decir, que el ángulo de salida sea correcto. Entonces, vamos a considerar este recogedor lo vamos a analizar con un comando de análisis de ángulo de salida. Recuerden que toda la parte que tiene que ver con análisis lo vamos a encontrar en una pestaña que se llama calcular. ¿Qué comandos tienen que ver con análisis? Por ejemplo, medir, por ejemplo, la parte de propiedades de masa, comprobar, las franjas de cebra, la curvatura, y lo que me interesa ahorita es el análisis de ángulo de salida. Entonces, por lo tanto, voy a seleccionar análisis de ángulo de salida. Debo seleccionar forzosamente un plano para el desmoldeo. De hecho, esto ya lo veíamos anteriormente en lecciones anteriores. El plano para el desmoldeo, voy a tocar por ejemplo esta cara y debo indicar la dirección hacia donde sale el molde, no hacia donde sale la pieza. Esta es mi pieza física. El molde, imagínense que está fraccionado en dos partes, que de hecho lo está haciendo así, y voy a evaluar con un valor de 1 grado. Entonces, cuando evalúo con un valor de 1 grado, ahí me va a decir las caras que estén en color verde tienen un ángulo de salida positivo, es decir, por lo menos de 1 grado o mayor. Las caras que están en color rojo tienen un ángulo de salida negativo. Imagínense esto como si le diera la luz de una lámpara, y esa luz de la lámpara en la parte superior es positivo cuando alcanza a iluminar lo que encuentra, y en la parte inferior sería negativo. Y sería lo mismo con una lámpara en la parte inferior, pues obviamente el positivo no lo va a alcanzar a ver, todo lo que está en la parte inferior sí lo va a alcanzar a iluminar. Esa sería la analogía. Entonces, esto quiere decir que todas las caras de arriba tienen un ángulo de salida positivo, podrían salir. Si yo me pongo encima de esta cara, vean, tiene un ángulo de salida de 5 grados. Si yo lo veo, por ejemplo, de frente, vamos a ver pues que esto no está plano, ¿no? Es decir, no está a 90 grados, sino que tiene cierta inclinación. Eso permite que salga de su molde. Entonces, obviamente, pues el molde debe tener los ángulos de salida también necesarios para poder salir. Entonces, esta herramienta es de evaluación. Ahí voy a presionar mi botón de aceptar. Únicamente de evaluación. Si yo necesitara agregar algún otro ángulo de salida, pues lo tendría que hacer con mi comando tradicional en la parte de operaciones y presionando mi botón de ángulo de salida. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahora es seguir trabajando, pero para crear el molde. Entonces, normalmente cuando nosotros creamos un molde, pues tiene cierto tamaño, pero al momento de inyectar, por ejemplo, el plástico caliente, en el caso de este recogedor, pues tiene que haber un aumento de tamaño, es decir, se tiene que hacer un poquito más grande. Normalmente en la inyección de plástico también manejan diferentes factores para lo que es la forja y la fundición. Tenemos el factor de contracción o de expansión, en este caso, de un 5%. Por lo tanto, tendríamos que escalar la pieza antes de realizar el desarrollo del molde. Entonces, para escalar la pieza voy a utilizar un comando tradicional. En este caso, el comando tradicional, me voy a ir a la parte del menú de cascada, insertar, y ahí voy a seleccionar mi comando de operaciones con el submenú de escala, y ahí me pide que le defina a partir de qué va a ser la escala. En este caso, la escala va a ser a partir del centro de gravedad de la pieza. Tiene algunas otras opciones, como lo están viendo ahora. El origen en un sistema de coordenadas, en este caso lo quiero a partir del centro de gravedad, y voy a definir un factor de escala del 5%, es decir, el 1.05. Ahí presiono mi botón de aceptar y nosotros tenemos que ver cómo el recogedor aumenta su tamaño. Entonces, una vez que tiene ya definido el factor de escala, lo siguiente que vamos a hacer es, tengo activo por ejemplo el ángulo de salida. Ya lo siguiente que tendríamos que hacer sería definir las líneas de separación. Eso ya tiene que ver con las herramientas de moldes. Entonces, yo actualmente en mi administrador de comandos tengo activa una pestaña que se llama herramientas de moldes. Si doy un clic, me muestra ahí todas las herramientas que se utilizan para la parte del diseño de moldes, como superficie plana, equidistanciar superficie, radiar superficie, coser, rellenar, superficie reglada, el análisis de ángulo de salida, que ya lo utilizamos, un comando que se llama análisis de cortes sesgados, análisis de líneas de separación, mover caras, el agregar un ángulo de salida, la línea de partición, escalas, líneas de separación, superficies desconectadas, superficies de separación, núcleo, cavidad y núcleo únicamente, o eliminar cara. Entonces, aquí voy a utilizar primero mi comando que se llama líneas de separación. Entonces, las líneas de separación pues yo las puedo considerar como la línea de partición en lo que es la pieza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definirlas. Me voy a la parte de líneas de separación, me piden los mismos parámetros, una cara que define la dirección del desmoldeo, ahí ya lo tengo, el análisis de ángulo de salida, y voy a presionar mi botón de análisis de ángulo de salida, y de manera automática me va a proponer una trayectoria. Esa trayectoria, ¿cómo me la está proponiendo? De acuerdo a donde encuentra valores negativos y valores positivos. Entonces me está diciendo que el núcleo lo podríamos considerar como la parte verde y la cavidad o el corazón como la parte roja. Entonces ahí automáticamente pues ahora sí que por la disposición de ángulos de salida que tiene, me está dando ya lo que sería la línea de separación. Presiono mi botón de
aceptar, ahí tendría mi comando de línea de separación, y en esta parte de aquí yo no quiero que se inyecte material, por lo tanto tengo que hacer una superficie desconectada. Esa superficie desconectada lo que va a permitir es aislar esta parte del modelo, y de manera automática se crearía una parte en el molde donde me haga este hueco, en lo que sería ya la pieza inyectada. Entonces voy a presionar mi botón de superficies desconectadas. Si encuentra barrenos, automáticamente pues va a tratar de crear lo que sería ya la superficie, nos va a proponer el lugar en donde van. Ahí lo está haciendo, lo está proponiendo de manera automática, presiono mi botón de aceptar y estaría ya generando lo que es mi superficie desconectada. Esa superficie desconectada, pues como el nombre lo indica, es una superficie. Entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí sería ya generar mis superficies de separación. Las superficies de separación se van a generar de una manera tangente, normal o perpendicular a mi línea de partición. En este caso lo vamos a dejar perpendicular al desmoldeo. El valor aquí nosotros lo podemos cambiar al que nosotros deseemos. Eso únicamente nos da la oportunidad de cambiarlos. ¿Para qué? Para que nosotros, dependiendo del cambio de dirección, puede ser que esas superficies se rompan, tienen que estar completamente unidas. Por lo tanto, con 11 milímetros, como se ve aquí, pues no tenemos ningún problema, continúan, dan la vuelta sin entrecruzarse ni romperse. Y también podemos dar un suavizamiento de esquinas. Ese suavizamiento de esquinas me permite definir cómo sería el maquinado en el molde, es decir, si yo lo quiero con esquinas vivas o nítido, o lo quiero suavizado, y me da un valor de distancia. En este caso sería 5.5 milímetros, que es como lo está haciendo aquí. Entonces a eso se refiere en esa parte con el suavizamiento de las esquinas o los cambios de direcciones. En este caso ya lo tengo listo, voy a presionar mi botón de aceptar. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un plano. Ese plano me va a servir para poder definir lo que sería la forma de mi núcleo y mi cavidad. Es decir, esto tiene que estar encerrado en un bloque, y ese bloque en lo que es el núcleo y en la cavidad debe tener la forma del recogedor. A partir de esta cara, de lo que es el recogedor, la cara que hemos utilizado como plano para desmoldeo, voy a crear un plano auxiliar. Ese plano auxiliar se crea desde la parte de operaciones, geometría de referencia, plano, y ahí voy a definir un plano separado a una distancia de 25 milímetros. Entonces metemos el valor de la distancia, ahí tenemos los 25 milímetros, presiono el botón de aceptar, va a ser de la cara seleccionada hacia la parte de arriba, ahí lo tengo, presiono aceptar, nuevamente doy un clic derecho, ahí ya podría utilizar ese plano como plano de croquis. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora ya es crear lo que sería mi comando de núcleo cavidad. Entonces ya tengo el plano en donde lo voy a hacer, me voy ahora hacia la parte de herramientas de moldes, selecciono núcleo cavidad, me va a pedir un plano donde yo creo que hice la forma en la que quiero pues lo que sería la coquilla. Voy a darle un clic derecho y ahí voy a trazar simplemente un rectángulo. Activo la parte de rectángulo de centro, le voy a dar ciertas dimensiones, obviamente más grande, y esas dimensiones que le voy a dar en este caso va a ser de un valor de 360 y 400 milímetros, si no mal recuerdo. 360 y 410, ahí presiono la tecla S, 360 de este lado y 410 de este otro lado. Ahí lo tengo, ya lo tengo disponible en esa parte, y lo que voy a hacer es presionar mi botón de aceptar. Entonces ahí ya me da lo que sería la vista preliminar. Obviamente pues mi recogedor tiene que estar encerrado dentro de ciertos límites. Vamos a ver qué valores son los que fijamos. Vamos a fijar 75 para la parte superior, y para la parte inferior vamos a fijar un valor de 125. Entonces hay un concepto que se llama superficie de bloqueo. Ese concepto de superficie de bloqueo se define como una superficie que me va a permitir tener como una especie de pestañita. Entonces ahí ya me está separando lo que son las superficies, una superficie desconectada, que es el núcleo, otra que es una cavidad, y otra que es la superficie de separación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la superficie de bloqueo? Ahorita lo vamos a ver. Activo superficie de bloqueo y automáticamente hace como una pequeña pestañita. Yo tengo que definir el ángulo de esa superficie de bloqueo y la distancia también. En este caso vamos a definir el ángulo como un ángulo de 5 grados. Ahí debe cambiar, lo está abriendo más, si se dan cuenta, para poder salir de lo que es el molde. Entonces en ese momento ya lo tengo prácticamente listo. Lo que vamos a hacer únicamente es presionar mi botón de aceptar, y me tendré que crear lo que sería el núcleo y la cavidad. Obviamente esto es un solo sólido. Ahí ya podemos ver que está creado, y estos sólidos pues cómo los puedo mover. Desde la parte de insertar, me voy a la parte de operaciones, mover, copiar, selecciono el sólido, lo arrastro hasta el lugar de donde yo lo quiero, ese sería uno. Después me voy a la parte de mover, copiar nuevamente, ahí tengo uno. Si se dan cuenta pues ya está completamente definido lo que sería el núcleo y la cavidad, ahí se puede ver. Entonces esa superficie de bloqueo lo que hizo fue generar este ángulo de salida con 5 grados, vean que es menos 5.
y lo generó también de la misma manera en este lado. Entonces pues prácticamente ya lo tenemos terminado. Entonces lo único que restaría es que yo puedo crear lo que son sólidos disjuntos. Por ejemplo, si le doy clic derecho lo puedo insertar en una nueva pieza. Si lo selecciono todos, puedo dar un clic derecho, puedo combinarlos. Si le doy un clic derecho a la carpeta, puedo también la opción de guardar los sólidos, conservarlos, etcétera. Lo que queremos ahora es crear un ensamble. Entonces ese ensamble, ¿cómo lo vamos a poder crear? Pues lo que yo voy a hacer es crear las piezas, ¿no? Entonces voy a dar clic derecho en el botón del ratón en la carpeta de los sólidos, y ahí voy a darle la opción de guardar sólidos, que es la que estaba yo seleccionando. Me va a dar la oportunidad de definir el nombre para cada uno de los sólidos. Entonces vamos a ponerle al sólido 1, vamos a llamarle lo que es, vamos a llamarle por ejemplo corazón. Aquí lo tengo que palomear en esta parte. Vamos a llamar corazón y lo voy a guardar en el escritorio. Ahí tengo uno. Después este de aquí, el sólido 2 sería el recogedor, y el sólido 3 sería la cavidad. Di doble clic, cavidad, guardar, y ahí tengo la opción también de poder crear el ensamblaje. Entonces vean que ahí ya los tengo creados en lo que serían esta parte. Aquí me voy a examinar y le digo pues que quiero crear un ensamblaje en el escritorio que se llame recogedor. Ahí está ya. Presiono mi botón de aceptar. Ahí hay un problema en cuanto a las unidades, pero bueno, de cualquier forma debe de crearme lo que son los sólidos. Entonces me va a ir abriendo cada uno de los sólidos por separado, y también me va a abrir lo que es el ensamble del recogedor. Entonces si me voy a ventana, aquí tengo lo que sería, voy a desactivar la parte de ángulo de salida y me voy a ir a mi ensamble de mi recogedor. Ahí lo tenemos ya. Esto ya es un ensamble. Vean, tengo el corazón, el recogedor y tengo la cavidad. Corazón la parte de arriba, recogedor la parte de abajo, cavidad ya lo tendría ahí disponible, ¿no? Entonces ahí tengo una pieza. Vamos a ver cuál es la otra pieza. Ahí la tengo, y el recogedor pues quedó por ahí adentro. Entonces tendría ya creado mi molde de esta manera. Si se dan cuenta, es un proceso bastante simple, y podemos crear algunas cosas que sería bastante complejo hacer esto con las técnicas de modelado tradicionales que ya conocemos. Esto sería todo en esta lección. Recuerden enviar los ejercicios al correo que su instructor les ha proporcionado. Gracias.